Shabbat Shalom, hermanos. Es una alegría de nuevo estar junto a ustedes por videíto. La verdad que se me está haciendo una costumbre hermosa poder prepararme para poder compartir con ustedes lo que es la parashá. Esta parashá la parashá de esta semana se llama Vayaquel, que significa Él convocó. Está en Éxodo 35 al 38-20. Esta semana se leen dos parashá, ¿sí? Está Vayaquel y después tenemos la parashá Pekudei, que es la última porcioncita de lo que es el libro de Shemot, ¿sí? Vamos terminando el libro de Shemot para comenzar otro libro. Así que lo que sí les voy a comentar es que esta vez voy a tratar de enfocarme más en un punto, y seguramente el año que viene hablaremos de otro. Por ahí me gana la emoción y estoy pensando y empiezo con el y me termino emocionando para poder querer contar todo lo que hay para contar en una porción semanal, ¿sí? Así que la parashá de esta semana es Vayaquel, pero antes vamos a orar. Así que los invito a que cierren los ojos. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dé la guía que nosotros necesitamos y que su Espíritu guarde en nuestro corazón lo que nosotros vamos a aprender en esta parashá. Abba, queremos darte gracias por esta tarde, Señor. Ingresamos al Shabbat, al día de reposo, como tú lo has ordenado, con alegría, con gozo en nuestro corazón, sabiendo que mañana va a haber un descanso. Te pedimos, Señor, que seas de bendición, que seas en nuestra vida ese pilar fundamental, Señor, que necesitamos para ser de buen testimonio. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, Vayaquel empieza en Éxodo 35 a 38-20. Vamos a recordar lo sucedido. ¿Qué sucedió? Primero vamos a hablar de lo que Yahweh le encarga a Moisés, cuando le dice que va a armar el tabernáculo y cómo lo tiene que hacer. Después le dice cómo van a ser las vestiduras sacerdotales. Le dice que ha preparado a gente que está para eso. Le da los nombres de quiénes son los que sabios de corazón, quiénes son los que van a organizarse. Y después de eso organizan lo que es el casamiento, la ketubá de Dios con el pueblo, ¿sí? Recordemos también que Moisés se tiene que ir y cuando vuelve encuentra que el pueblo comete pecados y engaña a Dios con otros dioses, que es el becerro de oro. Hasta ahí está todo por ahí, lo hemos entendido así, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que todo es una historia, y creo que la parashá pasada les expliqué lo que era la Torá hablada. Dios decía algo, Moisés lo repetía y después se lo traspasaba al que seguía, ¿sí? A Aarón, a los hijos, a los príncipes, a los ancianos y después a todo el pueblo, ¿sí? Esa era la manera que tenían de que se supiera lo que era Torá, ¿sí? Entonces, en el Éxodo 35, 1 y 2, ¿sí? Tenemos más o menos el pacto renovado, porque dice Dios que iba a hacer, iba a destruir todo el pueblo e iba a levantar una nación nueva con Moisés, ¿sí? Moisés habla, intercede y Dios se retracta de eso o se arrepiente de lo que había dicho, ¿sí? Dice, en el pacto renovado le vuelve a repetir de nuevo. Moisés 35.1 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. ¿Sí? Eso está del 35.1 al 3. ¿Sí? Yo ahora tengo un invitado especial, que es mi hijo Leo.
lo voy a llamar acá, se va a sentar a mi lado, con él vamos a tener una pequeña charla. Vení, Leo, sentate acá al lado mío. Él es mi hijo Leonardo, el más chico. Vamos a tener una pequeña charla referido a lo que fue el tema de Shabbat, ¿sí? Leo con nosotros, nosotros hacemos, ¿hace cuántos años hacemos Shabbat? Le voy a pedir acá delante de ustedes que hable un poquito más fuerte, así lo puede escuchar el micrófono del teléfono, ¿sí? Bueno, el Shabbat nosotros lo hacemos hace 6 años. Y algo importante es que nosotros lo empezamos a hacer por una cuestión de necesidad de descanso. ¿No es cierto, Leo? Siempre, es más, nosotros aprendimos algo muy lindo. Nosotros hacíamos Shabbat y ¿qué comíamos? Las primeras Shabbat. Empanada de jamón y queso. Entonces, era lo que más le gustaba a los niños. Mira, me desenfoco si te salís de ahí. Así que venite más por acá. Es la primera vez, así que téngannos paciencia, estamos aprendiendo, ¿sí? A estar adelante de una cámara. Así que hacíamos empanada de jamón y queso en Shabbat, ¿sí? El Shabbat es como el pacto del mandamiento que no puede ser cambiado. Eso es lo que Yahweh dice en la Torah, que es por perpetuidad, ¿sí? Aparte, ¿qué aprendimos la semana pasada? Que el Shabbat es ¿qué para el pueblo de Israel? Es el anillo de compromiso, ¿ve? Él ya lo tiene claro, él lo sabe, ¿sí? Nosotros para hacer ese pacto con Yahweh, para saber que estamos apartados, nosotros celebramos Shabbat, apartamos el día de reposo, el día de descanso. Sí, por ahí parece muy repetitivo, pero es lo que nos enseñó a introducirnos a la Torah, ¿sí? Hay una palabra en Hechos, que ahora no recuerdo el versículo, pero dice que primero celebren celebren Shabbat, ¿sí? Y que nos alejemos de comer sangre, y después de Shabbat en Shabbat vamos a ir aprendiendo, Moisés nos va a ir enseñando, ¿sí? Yo se lo parafraseo porque no me recuerdo bien, pero algo así dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros hagamos Shabbat, y con las parashá que vamos estudiando, vamos a ir aprendiendo lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Como familia, como sacerdote de la casa, como hijo, como esposa, como esposo, como vecino, hasta como patrones. Así que eso es importante, ¿sí? El Shabbat es el punto de partida para el regreso a la casa del Padre. El Shabbat es la señal entre Yahweh y sus hijos. Es imposible ser parte de un pueblo santo sin el Shabbat, ¿sí? Sin celebrar Shabbat. No supiéramos nunca, nosotros no hubiésemos aprendido nunca que lo que de la Reina Valera dice que Dios hizo estaciones, nosotros si no hubiésemos celebrado Shabbat no nos hubiésemos dado cuenta que estaciones no significa primavera, verano, otoño e invierno, sino que son las fiestas de Yahweh que se dan en Israel, ¿sí? Así que es importante que nosotros sepamos todas estas cositas para poder empezar y introducirnos en lo que es una parashá y en lo que es la Torah de nuestro Abba, ¿sí? Algo importante que sucedió en Éxodo 32:6 y Éxodo 32, entre el 32:6 y 32:24, entre esas dos, es lo que sucede entre Moisés y lo que sucede con Aarón. Por ejemplo, en esa parte, en esa porción, dice que Yahweh le habla a Moisés y le dice que el pueblo se ha corrompido y se ha inclinado a otros dioses. Entonces Moisés, con toda la sabiduría que él tiene, ¿sí?, se inclina y le habla a Yahweh, le dice, le explica, le da todas las razones importantes que existen para que él no destruya a su pueblo, ¿sí? Me interesó mucho esto, ¿por qué? Porque él se inclina y él cuando habla, más allá de que la palabra dice que él era tardo, o sea, su palabra, su boca era lerda, o sea, que da a entender que era
por ahí tartamudo, ¿sí? Él con toda su sabiduría le habla, pero habla como príncipe, como embajador. La lengua de Moisés en ese momento habló como un embajador, porque él fue preparado para eso, él tenía sabiduría, sabía cómo hablar, ¿sí? Entonces él se inclina ante nuestro Dios Todopoderoso y hace que Dios se arrepienta de lo que iba a hacer, ¿sí? A diferencia de Aarón, por ejemplo, Aarón también entre esa porción bíblica dice: el pueblo se impacientó y me pidió que hiciera a Dios. Dice: yo pedí los zarcillos, lo eché al fuego y salió esto. O sea, como que él se justificó. Pero ¿qué pasaba con Aarón? ¿Qué pasó? Aarón, a un año de haber salido de Egipto, todavía tenía mente de esclavo y su lengua era de esclavo, ¿sí? Entonces él se justificó, ¿sí? Él habla como víctima, habla como esclavo, habla con justificación, y muchas veces la justificación es pecado, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta cómo nosotros hablamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos, ¿sí? Y aprender, y que nuestros hijos aprendan a ser príncipes y no a ser esclavos de sus propias palabras, ¿sí? Hablar como embajadores, hablar con sabiduría, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros tenemos que renegamos de nuestros hijos, y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, o que ellos aprendan de nosotros, viendo cómo nosotros nos movemos, a ser embajadores y a ser príncipes. Entonces, si nosotros hablamos con sabiduría, nuestros hijos van a hablar con sabiduría, ¿sí? En Bayaquel, ya lo que pasa en Bayaquel es muy importante. ¿Por qué? Porque en las parashá anteriores Dios le dice a Moisés cómo tenía que hacer el Mishkan, el tabernáculo, ¿sí? En Bayaquel comienza la construcción, ¿sí? Se comienza con la construcción del Mishkan, que es el tabernáculo, ¿sí? La semana pasada hablamos de lo que fue el tabernáculo de reunión, ¿sí? Dios se apartó de la tienda, sacó la tienda de Moisés, la sacó afuera, ¿sí? Fuera del campamento. Entonces el que quisiera estar instruido se tenía que ir, acercarse a la tienda de Moisés, a la tienda de reunión, y ahí era instruido en la Torá, ¿sí? Ahora no, ahora vamos a comenzar con el Mishkan, con el tabernáculo. Hay dos personajes importantes que habla la palabra, ¿sí? Es Bezalel y Aholiab. Bezalel es de la tribu de Judá y Aholiab es de la tribu de Efraín. Fíjense lo importante que es. Ya en la eternidad Yahweh tenía la responsabilidad puesta sobre dos representantes de las tribus, que más adelante, en la época de los reyes, se separan y se conforman dos casas de Israel: la casa del norte y la casa del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín, ¿sí? Aholiab es de la tribu de Dan, y Bezalel significa bajo la protección del Padre, y Aholiab significa en la tienda del Padre. O sea que nosotros estamos bajo la protección del Padre en su tienda, ¿sí? Esa es juntando los dos significados de los nombres de Aholiab y Bezalel. Y Bezalel, perdón. Bueno, Bezalel, dicen algunos estudiosos que Bezalel es hijo de la tribu de Judá. Él tenía 13 años cuando Yahweh lo mandó, y con la sabiduría que tenía para hacer los utensilios del Mishkan: la menorá, el propiciatorio, el arca del pacto, vamos a parar un poquito. Ahí estamos, continuamos. Estamos hablando de lo que Dios encomendó a Bezalel y a Aholiab, y bueno, a mucha gente que era la que ayudaba, ¿no? Dice que ellos hicieron el arca, la menorá, el lugar donde se ponían los panes de la proposición, el incensario, todo lo que llevaba el tabernáculo, el Mishkan,
lo hicieron con la guía de Bezalel y Aholiab. Bezalel tenía 13 años, es lo que cuentan algunos estudiosos de la Torá. Bueno, mi hijo acá está, es mi ejemplo. Él tiene 12 años y va a cumplir 13 ahora en junio. Fíjense, hay una diferencia de 20 y pico de años, y muchas veces nosotros, con nuestro conocimiento de la vida, muchas veces tomamos en menos lo que nuestros hijos nos pueden llegar a enseñar. Yo aprendo como padre todos los días, pero muchas veces mi hijo me habla de parte de Dios. Él muchas veces es sensible, su corazón es muy sensible, y él, más allá de que por ahí lo ofendemos o lo ofendo con algunos chistes, con algunas cosas, él siempre, su corazón está dispuesto a perdonar. Eso habla de la sabiduría que hay en su corazón, ¿sí? Así que imagínense la cantidad de personas que había para trabajar en lo que era el Mishkan, y la edad que tenían y a quién tenían que seguir, ¿sí? Eso nos habla de que ellos ya en el principio, antes de que Dios eligiera a quienes iban a ser, ellos ya tenían apartado su corazón para Dios. Ellos no se habían contaminado con el becerro de oro. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios les había pedido desde el principio. Ellos ya, con solamente haber salido desde chiquito, haber salido de Egipto, ya amaban a Dios sin condiciones. Fíjense la diferencia con los demás, con los grandes que se impacientaron, que creyeron que Moisés no iba a volver, y mandaron a hacer un becerro de oro y le dijeron que ese era Yahweh, era Elohim, ¿sí? Hay un videíto que les voy a mandar sobre una iglesia grande en Guatemala. No quiere decir que el video sea que diga la verdad. Les voy a mandar el video por una cuestión de que habla sobre quién financia esa iglesia. Pero me llamó mucho la atención los comentarios que hay sobre esa iglesia, sobre el video, y hay algunos que hablan en contra y hay otros que hablan a favor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que estamos en esta parashá, en esta parashá en la que pasó, donde el pueblo de Israel hizo un becerro de oro diciéndole que era Elohim, y lo hicieron sin saber las consecuencias que iban a traer hacer un becerro de oro, ¿sí? Con esto entendemos que, estando en este tiempo, muchas veces creemos que haciendo las cosas para Dios a nuestra manera están bien, y eso no es lo que Dios ha pedido, ¿sí? Fíjense que el Shabbat es, Dios lo llama para ser el anillo de compromiso de su pueblo Israel. Pero también el Shabbat es una delicia, nosotros le llamamos delicia al Shabbat. Está escrito en la palabra también que el Shabbat es una delicia, y que nosotros nos deleitamos cuando entramos en el día de reposo. Y ahí había otro mandamiento dentro del Shabbat, que es no encender fuego. En la antigüedad, encender fuego era un montón de trabajo. Tener que ir a buscar leña, encenderlo, hacer fuerza, muchas cosas que significaban trabajo. En este tiempo, encender fuego no es que no tenemos mucho trabajo para hacer, porque podemos cocinar y prendemos una hornalla, y con el encendedor no tenemos mucha actividad para hacer. Pero más que buscar el tema del significado de encender fuego en este tiempo, es no encender ira, no encender fuego, el fuego de la contienda, el fuego de la ira, la pelea en el Shabbat. Nos sentamos a comer en familia y discutimos. Es siempre buscar estar en armonía, ¿sí? Eso es lo que representa encender fuego en este tiempo. Lo otro es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que, porque también significa trabajo, cocinar hoy para que en la noche ya esté la comida lista, calentarla, y al otro día comer lo que hicimos el día anterior, ¿sí? Entonces no tenemos mayor trabajo que
el estar en paz, en casa y estudiando la palabra de Yahweh, ¿sí? La parashá, ¿sí? Las ofrendas en Éxodo 36, ¿sí? 36:3. Las ofrendas en Éxodo 36:3. Significa, el pueblo llevó tantas ofrendas llevaron, que terminaron diciendo que no llevaran más, que no llevaran más. Estaban tan agradecidos de haber sido perdonados, que ellos llevaron de todo. Recuerden que en la parashá anterior, Yahweh había dicho a Moisés cómo iba a ser. En este momento se estaba ya trabajando, ¿sí? En la primera fue la Torá hablada y ahora ya manos a la obra, ¿sí? ¿Cómo tenía que ser? ¿Sí? Entonces, la construcción del tabernáculo, ¿sí? Y la recolección de todo lo que tenían que hacer, más o menos se calculan que eran más o menos 60.000 millones de dólares actuales, en la actualidad. Todo lo que se juntó, ¿sí? Después tenemos diferentes servicios en el Eterno, ¿sí? Hay una cosa muy importante que significa que hablamos sobre Aholiab y Bezalel, que está en Zacarías 4, dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Para que tengamos en cuenta, y esto es una duda mía, siempre se habla de los dos testigos que van a aparecer antes de la venida del Mesías, ¿sí? Hay unos que dicen que es Moisés y Elías, hay otros que dicen que es Enoc y Elías. A mí sí me ha puesto la duda de que en realidad esos dos testigos son la casa de Judá y la casa de Efraín, ¿sí? Los dos olivos, porque somos dos, las dos casas de Israel, los dos olivos, el olivo silvestre, el olivo natural, ¿sí? Está Josué y Caleb cuando van a reconocer la tierra, están Josué y Caleb cuando pasan a la tierra prometida, está Bezalel y está Aholiab armando el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde va a estar la presencia. A mí se me ha puesto en mi corazón, y me gustaría estudiarlo mucho más, sino que no hay tantos estudios sobre eso, de quiénes son los dos testigos del Mesías, ¿sí? Fíjense que los judíos, el pueblo de Judá, tiene la Torá y nosotros tenemos el testimonio y la Torá, ¿sí? Es importante que ellos reciban al Mesías para también estar como nosotros, aunque nosotros estamos muy agradecidos de haber podido recibir todo lo que ellos guardaron en tantos milenios para poder nosotros ser instruidos en este tiempo. Sin ellos, nosotros no hubiésemos podido aprender todo lo que sabemos en las parashá, en las fiestas. Muchas de las cosas que nosotros hacemos las hemos copiado a ellos porque es importante saber cómo es cada fiesta. Y para nosotros es un deleite, es una delicia poder entrar a un Shabbat común, que es el de sábado una vez a la semana, que son los sábados, el viernes al caer el sol, o en un Shabbat alto o Shabbatón, que se le llama Shabbat cuando son las fiestas del Eterno, que es Pesach, panes sin levadura. ¿Qué hacemos en panes sin levadura, Leo? Hacemos matzá. Él es el encargado de hacer matzá, por ejemplo. Así que después con los chicos vamos a hacer un videíto para enseñar a hacer matzá a los niños, ¿sí? Nos vamos a después en Éxodo 36 dice, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Yahweh. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella.
¿sí? En Éxodo 37 continúa la construcción del Mizcán, tenemos el arca, tenemos el propiciatorio, ¿sí? Que es la silla de la misericordia, tenemos la menorá, ¿sí? Que representa a nuestro Mesías, tenemos el altar del incienso, ¿sí? El altar del holocausto. Y antes de terminar, que me quedan 5 minutitos para la media hora, vamos a hablar de la fuente de bronce, ¿sí? Éxodo 38. 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenemos que examinar nuestras vidas antes de presentarnos delante del Eterno. Los espejos eran una forma de enfrentamiento consigo mismo. ¿Por qué marco esto? Porque en la semana, cuando estuve estudiando sobre lo que era la fuente de bronce, ¿sí? ¿Qué significaba el espejo para el sacerdote? Que cuando se iban a purificar, lavarse, ¿sí? Tenían que verse ellos mismos, más allá de que estuvieran lavados, estuvieran limpios, de cómo estaban ellos, de cómo estaban ante la presencia cuando se iban a presentar, ¿sí? Hablando con mi amada, le decía yo, qué importante que es nosotros cuando antes de irnos a la reunión, ¿sí? Antes de irnos a la reunión que tenemos en la congregación, mirarnos al espejo y vernos y buscar más allá de la imagen que tenemos como ropa, como la cara, si estamos lavados de cara, si estamos perfumados, y buscar más allá. ¿Cómo estamos para presentarnos? ¿Cómo estamos para sentarnos y ser ministrados? ¿Cómo nos presentamos nosotros a celebrar el cierre de Shabbat? ¿Y cómo fue nuestro día de reposo? ¿Sí? Eso tenía una connotación importante en los sacerdotes que servían al Eterno en ese tiempo, ¿sí? ¿Cómo estaban ellos para presentarse adelante de nuestro Señor, ¿sí? Para servir, para el servicio? Nosotros en este tiempo como padres de familia somos sacerdotes. ¿Cómo estamos nosotros como sacerdotes frente a nuestros hijos? ¿Sí? Como ellos nos ven, es como nos ve nuestro Dios, ¿sí? Como ellos, si algo tienen para juzgar de nuestra vida, Dios también tiene para juzgar de nuestras vidas, ¿sí? Era un punto importante que quería yo recalcar, porque es casi lo último de lo que es la Parashá Vayakhel, ¿sí? Así que bueno, vamos a terminar la porción Vayakhel y le vamos a dar gracias. Les doy gracias porque están siempre atentos. Le doy gracias a mi hijo. Él está conmigo. Le he dicho que me gustaría que él esté para aportar algo, porque siempre aprendemos algo y él siempre está con nosotros. Y es la figura de Bezalel en mi casa, porque él tiene un corazón sabio, él es perdonador, él siempre tiene alguna palabra que a nosotros nos hace recapacitar muchas veces. Y bueno, y tiene 13 años, como lo tenía Bezalel. Samuel también fue un niño cuando empezó a servir y escuchó la palabra de Dios, estando él sirviendo en el tabernáculo con el sacerdote Elí. Así que les doy gracias. Shabbat Shalom. Y ahora vamos a la segunda parte. Shabbat Shalom.